Bueno, hola a todos, estimados oyentes, un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este episodio número 36 de ASTI Podcast. Antes de iniciar, les recuerdo siempre que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, en ASTI Podcast, y ahora también subimos estos videos a YouTube. Síganos como ASTI Desarrollos. Pero bueno, el tema del día de hoy, como todas las semanas, tocamos un tema sumamente importante para la industria inmobiliaria. Hoy hablaremos un poco de gestión de activos inmobiliarios. Todos sabemos pues, que el proceso de un desarrollo inmobiliario pues, pasa por diferentes etapas, iniciando desde la creación de la oportunidad del desarrollo, la planificación, la construcción, la etapa de ventas, entrega y cierre de un proyecto. Todo esto sucede en un lapso de tiempo relativamente corto, pero depende de la magnitud del proyecto también. Si comparamos el tiempo que toma en iniciar este proyecto hasta terminarlo contra o versus el tiempo de que estos inmuebles funcionan, pues en realidad el tiempo es bastante corto. ¿Y por qué menciono esto? Porque uno como desarrollador pues se enfoca mucho en este lapso corto de tiempo, porque es cuando en realidad es donde está la rentabilidad, donde está el negocio, pero no nos enfocamos en el lapso largo, que es la administración de este inmueble y su vida útil. Entonces, pues muchos desarrolladores entregan los proyectos y se desentienden por completo, delegando todo el proyecto a una empresa o a un administrador. Y pues imagínense algo que he mencionado yo ya bastante en estos podcasts y ahora en nuestro blog también, que les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página astiasarroyos.com/blog, ahí pueden leer. Imaginémonos que si la industria inmobiliaria pues de desarrollo inmobiliario ha evolucionado muy poco en temas tecnológicos, pues la industria de la administración ha evolucionado aún menos. Entonces, y esto pues nos debería preocupar a nosotros desarrolladores porque los proyectos que entregamos son nuestra carta de presentación, por lo cual debería ser obligatorio una buena gestión administrativa para que estos proyectos se mantengan sanos durante toda su vida útil. Y pues es por eso que hemos decidido enfocarnos en el tiempo en discutir un poco sobre este tema, sobre el lapso no sobre el lapso del tiempo del desarrollo, sino sobre la vida útil del inmueble. Y para eso, pues hemos invitado a una persona que ha dedicado una buena parte de su vida a solucionar este problema que mencionamos. Se llama Josué Illescas. Josué, como director de operaciones de Inmogroup, se encarga de dirigir todas las iniciativas tecnológicas de su empresa, impulsando la innovación en productos enfocados en real estate. Es un evangelista de tecnología con un espíritu emprendedor, tiene más de 15 años de experiencia en la innovación, entregando soluciones que transforman paradigmas. Josué, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Marcos. Gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Hombre, gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos desde casa trabajando y grabando, pero esperemos dentro de pronto poder salir ya y ser todavía más productivos, ¿verdad? En definitiva, hay que ser más productivos para empujar a Guate para adelante, vamos. Seguro, seguro. Pues Josué, tal vez para empezar, pues quería preguntarte tu perspectiva ante la situación. ¿Por qué has decidido enfocarte en resolver este tema de la gestión de activos inmobiliarios? Lo que me motivó a realmente emprender en toda esta industria fue la preocupación de ver a los propietarios, inversionistas de un bien inmueble, ver cómo el patrimonio realmente iba perdiendo valor a través de una gestión debilitada en función de cómo se estaba gestionando realmente el inmueble. Esa preocupación de ver que realmente la inversión de vida de muchas personas, 25, 30 años pagando su vivienda para dejárselo a la siguiente generación, ver que al final
todos los retos que se iban dando en el desgaste del patrimonio, fue lo que realmente me motivó a dar el paso a tratar de buscar una solución a esto. Y la única solución que pues hasta el momento he encontrado es realmente empujando la gestión de la administración de los activos inmobiliarios a través de una gestión tecnificada y automatizada con la tecnología. Sí. Y tratar de evangelizar a los desarrolladores para que cuando hagan entrega de estos proyectos lo hagan de una manera bien documentada y con estándares ya dictados hacia la administración, ¿verdad? Claro, al final de cuentas es al desarrollador al que hay que educar, llamémoslo así, para que deje un proyecto pues caminando bien desde un inicio, porque pues puede ser Sí. al principio de pues un proyecto recién terminado, tal vez no va a sufrir de tantos percances o temas que puedan afectar pues el patrimonio de toda la gente que compró, como mencionabas, pero tal vez durante el tiempo sí, y si uno no tiene, o el inmueble como tal, el proyecto no tiene, o no tiene una buena gestión administrativa, pues se puede venir para abajo y, y en lugar de hacer una carta de presentación, al revés, no quiero ni volverlo a ver, ¿verdad? En definitiva, y eso ahí es donde realmente nos involucramos mucho nosotros a cubrirle las espaldas al desarrollador para que su proyecto siempre sea exitoso y se mantenga a la vanguardia y que realmente los habitantes y dueños, propietarios de todo esto, pues se sientan confortables. Porque una cosa es comprar en renders y ver que todo Sí, está bien bonito y el jardín siempre está verde en el render, pero en definitiva el mantenimiento de todo lo que sucede es una labor titánica que los administradores también, no solo el desarrollador tiene que ser responsable, sino el administrador también tiene que ser responsable y ejecutar las cosas al pie de la letra, de claro. cómo el desarrollador se lo dictó, ¿verdad? ¿En qué etapa crees vos que debería el desarrollador ya ponerle coco a este tema de la administración? Mira, nosotros tratamos de que en el periodo de la construcción se empiece ya a documentar los activos y toda la línea de mantenimiento que se le va a dar al edificio. Una de las preocupaciones, perdón que vaya a hacer un paréntesis, que tenemos Sí, actualmente es que los desarrolladores están haciendo un esfuerzo increíble y es de admirar. Eh, no lo digo para adularte ahorita, pero ustedes utilizan unos métodos BIM, utilizan un montón de metodologías para terminar un proyecto bien interesante, rápido y funcional, claro. pero la administración, como bien decía, se quedó rezagada. Entregarle a un administrador un edificio certificado LEED, imagínate la inversión que ustedes como desarrolladores tienen que hacer para el cumplimiento, Sí, para luego, en el momento de la administración, toda la normativa LEED se venga para abajo porque el administrador no sabe cómo se administrar va, un al- proyecto. se va al traste. Sí, entonces eso es bastante preocupante. Entonces, por eso es que nosotros dictamos de que el administrador debe de estar siempre desde que la obra está, para ir documentando pues, cada uno de los activos que Claro. se van instalando y también recibiendo el apoyo de los contratistas, ¿verdad? Eso es también sumamente importante. Sí, yo tengo pues la teoría o la percepción es de el por qué, como mencionas, que la industria pues de la administración de inmuebles se ha quedado tan rezagado y es por lo mismo de cómo manejamos nosotros desarrolladores los proyectos, porque pues en países más desarrollados ya el desarrollo inmobiliario pues está completamente en otra etapa. ¿Y a qué me refiero a esto? Los proyectos se desarrollan para venderlos
a una sola empresa, que muy seguramente es un fondo de inversión o un fondo de pensiones que compran estos inmuebles para rentarlos, ¿verdad? Entonces el negocio es más, pues el desarrollador lo tiene que terminar, lo tiene que poner a rentar, lo tiene que estabilizar significa llegar a un porcentaje de rentas y mantenerlo así durante cierto tiempo para que se entienda que el proyecto ya está estabilizado. Entonces viene un fondo de inversión, compra completamente el proyecto al 100% y ellos se quedan con esa administración. Entonces el enfoque es más en que el inmueble tiene que perdurar, o sea, tiene que durar bien durante X tiempo para que pues siga teniendo el valor que ellos piensan, ¿no? Que pues en países de Latinoamérica y en Guatemala seguimos teniendo un modelo muy especulativo, que solo es yo desarrollo, construyo, vendo y me me desligo del proyecto completamente porque se lo vendía a 50, a 80, a 100, a 120, a 150 personas individuales y por ende no hay como un ente que se quiera encargar de todo el proyecto. Entonces me desligo de eso y me voy al siguiente proyecto. ¿Crees que ese es el principal motivo del por qué pues la administración está tan rezagada? Sí, en definitiva, sumarle también al hecho de que no hay una legislación, ¿verdad? Entonces, en el momento de que no hay una legislación que obligue a los desarrolladores a permanecer en la gestión administrativa durante un periodo de tiempo, podemos, por lo menos en Panamá, son 2 años los que la legislación los obliga a quedarse gestionando y administrando. 2 años desde que entregas la última unidad. Por supuesto. ¿O no? Y hay otra legislación sobre esa donde existe los permisos de ocupación para cada uno de los apartamentos, donde también se cumplen ciertas normativas. Entonces, eso apoya muchísimo a que el proyecto, pues al final se vayan puliendo todos los problemitas que vayan surgiendo en el tiempo, en esos 2 años, para luego del año 2 en adelante, pues bueno, ya la gestión está un poquito madura, aunque no necesariamente al 100%, pero ya está avanzada. El problema de Guatemala es que ya los desarrolladores están cambiando su mentalidad, porque ya muchos están optando por armar su propia empresa de administración interna, precisamente para lo que dijiste al inicio, cuidar las cartas de presentación y poder gestionar, pues al final el todo, ¿verdad? Aunque lamentablemente la figura o el negocio de la administración es tan rentable para un desarrollador, ¿verdad? Ese también es un tema de negocio. Sí, al final hay que verlo con pinzas. Depende también de cómo lo manejes, pues, porque, hablemoslo claro, el administrar un inmueble, tener que lidiar con X cantidad de inquilinos, seguro no va a ser nada fácil. Pues nosotros hemos hecho el modelo, ver si es rentable y que es rentable el negocio. Lo que pasa es que es el riesgo o el tiempo que le tenés que dedicar es bastante. Y si tenés ya N cantidad de inmuebles, porque también hay un punto de equilibrio, si llegas a, no sé, 200, 300 unidades que administras, pues obviamente ya es rentable financieramente, pero yo creo que es más un tema no tanto de que sea rentable financieramente, sino de cuidar el proyecto tu reputación y el proyecto que armaste para que sigas teniendo una buena imagen, ¿no? Sí, en definitiva, como nosotros vendemos nuestras soluciones, precisamente es para cuidar la reputación tanto del desarrollador como del administrador dentro de la gestión, ¿verdad? Entonces, no hay nada peor que venga un habitante, un propietario y que diga que realmente el proyecto no es funcional. Claro. Y lo tiene todo. El problema es que lamentablemente el administrador no sabe cómo liar con todo lo que el desarrollador le dejó. Sí, probablemente no tiene la capacidad y ahí entramos a otro tema también, la persona que está pues encargada de administrar este inmueble, que tiene que pues tomar decisiones, obviamente tiene que estar bien capacitado de cómo funciona el proyecto,
cómo funciona pues todos los equipos que uno dejó funcionando, porque pues también cada vez las bombas, ese tipo de cosas van siendo un poco más complicadas de manejar. Bueno, tal vez hasta cierto punto más sencillo, pero el educar a las personas a usar cómo van evolucionando la tecnología en ese tipo de cosas también es complicado, ¿no? Sí, pero Marcos, fíjate que tristemente los proyectos no le asignan un porcentaje de presupuesto adecuado para esto. Realmente el administrador es imposible que lo sepa todo, él no es mecánico, ni hidráulico, ni mucho menos. Claro. Entonces, se tiene que apoyar con sus proveedores. El problema es que cada proyecto le asigna, ¿sí?, al área de seguridad perimetral casi el 70% del presupuesto de gasto del proyecto. Entonces, eso mata cualquier probabilidad de innovación o de mejora en cualquier mantenimiento de activos dentro de un edificio. Entonces, Sí. Es un círculo bastante complejo en el cual un torbellino bastante complejo en el cual se encuentra el administrador, y el desarrollador al final termina pagando ciertos platos rotos cuando las cosas no funcionan adecuadamente, ¿no? Sí, igual problemas siempre van a haber. Nosotros pues ya tenemos casos donde, no sé, se tapó una tubería y muchas veces es por un problema no tanto de mantenimiento preventivo, sino también comportamiento de los inquilinos como tal, en el sentido de qué tiran en los drenajes, qué tiran en sus lavamanos, en sus inodoros, etcétera, etcétera, que pueden crear un problemón. Pero también ahí entra muy importante para todos los desarrolladores el utilizar ya pues una metodología BIM que incluye un modelado 3D para que tengas exactamente todos los puntos de tubería donde pasan, donde poder escarbar si es necesario o abrir. Muy importante también que en ese tema, y que también es un paréntesis, pero de que dejen ductos para poder meter instrumentos para limpiar las tuberías por si algo se quedó trabado, pero es bien cierto lo que decís de que el administrador pues obviamente no es experto en todo, pero al final nadie somos expertos en todo, ¿me entiendes? Desarrolladores, yo no soy experto en hidráulico y todo, pero tenés que saber cómo dirigir a tu equipo, dónde tener a tu equipo, todo, ¿no? Sí, sí. Sos igual como el que dirige la orquesta de la administración de tu proyecto. De hecho, en nuestra metodología y en nuestra plataforma, el administrador realmente él se vuelve un orquestador o un community manager, donde él gestiona pues, a un grupo de personas para el servicio del edificio, tratando de llevar una planificación mensual, semanal, anual de todos los mantenimientos que se le han que se le deben de dar a cada uno de los activos. Claro. Lo que sorprende es encontrarse proyectos donde el administrador ya lleva 5 años trabajando en el mismo proyecto y no sabe dónde están los activos del edificio. Eso es lo más preocupante, ¿verdad? Sí. O proyectos nuevos también donde hemos encontrado que no se le han entregado juegos de planos al administrador, precisamente para lo que decías, las tuberías y saber exactamente en dónde martillar, dónde meter el clavo, ¿no? Sí, y tal vez ahí, pasando un poco ya al tema tecnológico, entiendo que pues que tu empresa ha desarrollado pues un software para lo que es la gestión de activos, y ya tenés, pues imagino que bastantes proyectos donde se utiliza esta tecnología para apoyar con la gestión. ¿Cuál es tu percepción a la hora de entrar con el desarrollador para, en este caso, vos venderle tus servicios o tu producto? El desarrollador lo adopta de entrada, le gusta la idea de mejorar el proceso de gestión de los activos, o todavía tienen algún tipo de como de freno ahí. Sí, hay bastantes frenos. De primas a primeras, ningún desarrollador ha dicho que sí, Claro. porque lo ven desde el punto de vista de que no es el momento. No es el momento. ¿Por qué? Porque están
En definitiva, el momento es vender, el momento Claro. es llegar a la meta y es entendible. El problema es cuando el project manager del proyecto dice no es el momento todavía. Ahí que me preocupo porque el momento es cuando todavía no se han entregado las unidades habitacionales. El Claro. momento es entrenar al administrador de cómo gestionar el proyecto, si es lead, dónde está realmente todo este beneficio lead y cómo se debe gestionar. Entonces, y hay demasiados frenos todavía. Hay un paradigma gigantesco en el desarrollador de entregar un proyecto 100% documentado. Todavía no he descifrado la razón por la cual no No, quieren no, no, no documentar. se logra. Ajá. Entiendo Ahora que que, ajá, que para vos, ¿qué es que el desarrollo entregue completo una administración? Existe, pues ya dijiste que en Guatemala no existe ninguna norma, pero imagino que vos que estás en el medio sabes qué tipo de cosas trabajan en otros países. ¿Qué significaría para vos una entrega al 100% de un desarrollador hacia la administración del proyecto? entregarle primero una lista de los contratistas que trabajaron en el proyecto, Uh-huh. el estatus de las garantías de todos los activos, ¿sí? Y Sí, en definitiva, los manuales y planos de todo, los manuales de de los cada uno de los equipos, activos y los planos ASBIL, los planos ASBIL, no la versión claro, de inicio. inicio de cómo realmente quedó el proyecto inmobiliario. Y por ende, es obviamente una capacitación con cada uno de los contratistas que implementó cada uno de los equipos. Eh, el problema es que el administrador entra a ciegas, entra Claro, y lo peor es que le mandan por correo electrónico la información, pero cuando ya está en el torbellino, eso ya no es funcional. Entonces, la tecnología viene a apoyar en función de crear un sistema de gestión no similar al mío u otro, donde la información esté consolidada para que el claro. administrador solo continúe con la gestión de esto. Recordemos que los activos incluso se implementan muchísimo antes de que entre el primer habitante y se hacen pruebas y demás. Entonces, Sí. ahí consideraría yo que es bueno el momento. Así es como pensaría yo y es lo que nosotros tratamos de hacer para que el administrador reciba un edificio o un proyecto. Ok, y decías, pues nos mencionabas de que existen muchos frenos todavía cuando al inicio con el desarrollador. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vendes o pues aquí tenés a todos los desarrolladores escuchando, ¿cómo les decís implementen esto desde un inicio? ¿Cómo les va a ayudar a ustedes a facilitarles la vida? ¿Cómo les va a ayudar? Bueno, primero que nada, por lo menos nuestra plataforma le brinda al desarrollador una infinidad de datos. Es decir, podemos detectar cuántas fallas tuvo un componente o un activo. Eso le va a dar un dato al desarrollador para saber si va a tomar en cuenta a ese contratista en el siguiente proyecto. Si realmente los componentes que se instalaron en el proyecto, Ya. cuántas... Sí, pues ahí te referís ahí como que si la bomba del pozo falla 2 veces al año, vos revisás en tu sistema al año 3 y decís, pues, esta marca de bomba ni la compremos, porque nos va a Exacto. estar fallando cada rato. Exacto. Entonces, cuando ya el sistema le empieza a arrojar datos de valor al desarrollador, así es como nosotros los vamos convenciendo, ¿verdad? Y segundo, es realmente tratarle de poner un precio a la reputación del desarrollador en función de que, ok, ¿cuánto costaría de que el proyecto Y hable mal del proyecto como tal? O sea, que realmente no fue ni la sombra de lo que le vendieron, ¿verdad? Claro. Eh, y, y no digo que es culpa del desarrollador, es culpa de una
mala gestión. O sea, alguien tuvo que haber cometido un error en función de no entregar las cosas como deberían, ¿verdad? O el administrador no puso atención de cómo se deberían de hacer las cosas. Es que no hay una cultura de documentar, Claro. de leer y de realmente empeñarse en querer hacer las cosas como by the book, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos. Sí, seguro. No, y ahí como mencionábamos, pues la tecnología al final te ayuda mucho a resolver un montón de temas o errores humanos, así como un CRM te recuerda cuándo hablarle a tu cliente para venderle, pues la tecnología o este tipo de sistemas te recuerda cuándo debes de hacerle el mantenimiento preventivo al elevador para que no te salga más caro después, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, imagínate, tenemos un cliente que está resolviendo garantías de activos y de temas de construcción y demás, y el proyecto ya está funcionando hace más de 2 años. O sea, entonces se vuelve una pérdida gigantesca para el desarrollador y eso no es funcional, ¿ya? Lejos del impacto reputacional, se convierte en un impacto financiero ya para el desarrollador. Claro. Y del 100% de los proyectos que existen en Guatemala, digamos, qué porcentaje crees que ya ha adoptado tecnología para administrar un activo de buena manera? Menos del 1%. Menos del 1%. Es crítico. Es crítico. Sumémoslo que, ok, pensemos en Inglaterra. Inglaterra está JLL. JLL implementa sensores en cada uno de los activos para que llame directamente al proveedor, esto y lo otro. En nuestras latitudes es demasiado caro todavía ese tipo de tecnología para que realmente funcione. Y todavía no estamos listos para eso. Entonces utilizamos sistemas alternos como pues obviamente una planificación adecuada. Claro. Pero aún así todavía lo sienten caro y lo sienten pues de alguna forma engorroso y no están pensando en el impacto reputacional. Pensemos en esto, no sé exactamente cuántos edificios tienen ustedes como ASTI, pero pensemos en que tengas 6 edificios y de esos 6 edificios sumen 24 elevadores entre todos los proyectos. Bien pueden hacer un contrato de mantenimiento y aprovechar la economía en escala de entregarle a un solo contratista 24 elevadores para mantenimiento mensual. Empiezas a reducir los costos de administración para cada de los proyectos. Estrategias hay, el asunto es llevarlas a cabo, ¿verdad? Sí, seguro, como todo, pues ideas y propuestas todo el mundo tiene, pero saberlas ejecutar son otros 20 pesos. Ahí también pues entra el rol la verdad es que me impresionante lo que dijiste de que en Inglaterra llega a tal nivel que de repente ya hasta no necesitas el rol del administrador humano para continuar con la gestión de un proyecto, sino prácticamente solitos se mantienen. Sí, el JLL, que es el número 1 o 2 del mundo en función de real estate, en la gestión, va muchísimo más avanzado. O sea, ellos realmente son nuestro goal y es donde nosotros nos fijamos en lo que están haciendo ellos como para poder tratar de traer pedacitos de ellos a nuestras regiones para culturizar la gestión de activos inmobiliarios. Es una tarea bastante compleja. Ahora ahí también entra un poco el problema de qué tanto está dispuesto pues, los inquilinos a pagar porque se mantenga un proyecto pues al 100%, ¿verdad? Porque uno como desarrollador pues antes de entregar el proyecto arma un presupuesto de qué va a costar la administración y pretende uno siempre que sea lo más ajustado posible para cargar la menor cantidad de dinero al inquilino mensualmente de mantenimiento, porque ya de por sí pues, la cuota UCI, etcétera, etcétera, que tienen que pagar por la adquisición de un bien raíz, todavía hay que sumarle el mantenimiento porque queremos que se mantenga bien, que al final de cuentas
es de los, o es uno de los rubros más importantes que sí te debería o sea, deberías estar contento que lo estás pagando porque te están manteniendo el bienestar, o sea, de tu proyecto, y por ende tu inversión no pierde valor, sino que se va para arriba, pues continúa para arriba. Entonces, pero la mentalidad pues del dueño de inquilino es siempre pagar la menor cantidad posible. ¿Cómo ustedes han visto esto, o cuál es la manera de romper también ese paradigma? Sí, con transparencia, Marcos. Nuestra tecnología, digamos, lo que abre es toda la posibilidad de que los habitantes puedan ver en qué se está invirtiendo el dinero que ellos mismos están colocando. El dinero no se va para otras cosas que no sea lo que la junta directiva dicte. Entonces, eso les da mucha tranquilidad, y en el momento en que ellos ven que hay transparencia y una comunicación abierta de toda la gestión, es donde se minimiza ese estrés de decir, bueno, y todos los meses pago y no sé qué está pasando. Con nuestra tecnología, pues al final eso cambia ese paradigma, sí se rompe súper sencillo, porque de primas a primeras ellos ya tienen una visibilidad. Hoy por hoy no la tienen, ¿verdad? Solo saben que tienen que pagar, pero No saben hacia dónde se está yendo, exacto. en qué se lo gastan, o hasta probablemente muchos deben de pensar mal desde un inicio que deben de estar malgastando el Exacto. dinero de la administración. Así es, así es. Entonces, Normalmente, ajá, dale. sí, entonces, al momento que se hace transparente toda la gestión como tal, ahí se rompe ese paradigma. Sí, normalmente pues se hace una asamblea anual, como en cualquier empresa, donde se presenta el presupuesto del año, se presentan resultados de cómo se gastó, etcétera, etcétera. Pero muchos también tienden a no preocuparse de eso, y también creo que es una responsabilidad de cada uno de los propietarios estar pendiente de que pues que el edificio como tal esté funcionando, ¿verdad? Y probablemente muchos deberíamos de exigir que cada vez sea mejor y cada vez sea más eficiente, cada vez sea más, pues hasta tal vez menos costoso o más costoso, pero que se siga manteniendo bien. Hay también que ser bastante responsables en decir, si te están aumentando la cuota de mantenimiento, no sé, anualmente o cada 2 años, también debe ser, o sea, el hecho es porque también pues los costos suben, ¿verdad? Solo la inflación todos los años es 3-4%, pues debería de ir aumentando en esos mismos índices un mantenimiento de un inmueble, ¿no? Sí, por supuesto. El problema es que como no se le mantiene informado a todos los habitantes de cómo se está distribuyendo el recaudo, es donde se resisten. O sea, Claro. cuando yo empecé todo esto hace 6 años, yo quería vender mi plataforma y hablaba con juntas directivas y me decían, si me tienen que subir $1 más para usar tu plataforma, no me quiero. Pero todos los Claro. beneficios asociados no los veían, porque se sentían amenazados al momento de tener un incremento en su cuota de mantenimiento por $1. Entonces, poco a poco fuimos rompiendo ese paradigma. Hoy por hoy es sumamente sencillo. Creo que la gente y los millennials han hecho un trabajo muy importante en esta industria, porque han venido a agilizar realmente todo esto, ¿verdad? Ellos sí quieren todo Sí. más rápido. Y la tecnología al final lo que busca es lograr eficientar la entrega de la información al usuario final, porque antes, pues como mencionaba yo, tenías que ir a una asamblea anual o tenías que estar preguntando, cuando ahora en uno de estos puedes tener toda la información en el momento que se te dé la gana, ¿no? Sí, sí. Y ya estamos nosotros empujando todo eso también, ¿verdad? Pues porque es importante mantener la comunicación. Otro de los retos es precisamente cerrar esta brecha donde, perdón, Está cayendo fuerte ahí. sí. Otro de Ajá. los retos era que cuando los habitantes salen de su edificio, el administrador ni siquiera ha llegado al mismo a
a trabajar. Y cuando ellos regresan, el administrador ya no está. Entonces, la sensación de que no está es un reto interesante, ¿verdad? Y que vemos las cosas idénticas, como me fui. Claro. Y mira, contanos tal vez un poco de cómo esta tecnología ayuda pues para todos los administradores, desarrolladores que se terminan de convencer. ¿Cómo ayuda toda esta tecnología a solventar pues, los problemas clásicos que hay en una administración de un proyecto, que es pues morosidad, manejo de incidentes, quejas, que te obligan a estar rotando hasta personal, ¿verdad? Y que pues eso también es como empezar de cero, digamos, en una administración, y mantener a los vecinos realmente satisfechos? Ok, empiezo con el tema principal, que son los activos. Realmente, primero, nuestra plataforma realmente apoya a mantener un mapa, como decía, diario, semanal, mensual, semestral y anual de todos los mantenimientos de todos los activos que tiene un edificio. Y esta planificación ya tiene responsables y actividades, y asimismo también todos los consumibles que se van a utilizar en cada una de las actividades. Entonces, llevamos el registro, pues, de todo ese universo de la gestión de activos. Claro. Luego pasamos a la parte ya eso es Facilities Management, ¿verdad vos? La administración de las aplicaciones. Luego pasamos al tema de Property Management, donde ya es la relación con los habitantes. Al habitante se le entrega una aplicación móvil donde él puede gestionar garantías inmobiliarias, reclamos, quejas, reservas de red social, gestionar mis visitas, gestionar mis estados de cuenta, donde él esté conectado a su patrimonio a través del teléfono. ¿Sí? Entonces, el administrador ya solo se encarga de orquestar a través de nuestra plataforma, pues, todo lo que sucede. Entonces, vamos transparentando el hecho de todas las gestiones. Entonces, el administrador recibe una serie de quejas, y él lo que hace es orquestar. Y le está notificando en cada momento la plataforma en qué estatus se encuentra cada una de las gestiones al habitante. Si está en proceso, pero hacia un proveedor, si ya está resuelto, si está pendiente por algo. Entonces, en el momento en que el habitante se siente informado de todo lo que está sucediendo en el edificio, pues no hay por dónde Claro. machucarle la cola, como bien decimos acá, al administrador. Sumado a que ya el Facilities Management está controlado con un plan de mantenimiento, cosas muy importantes, tener a proveedores totalmente responsables con SLAs pues de alguna forma definidos, para saber que si sucede algo en cierta cantidad de tiempo te va a resolver esos problemas. Entonces, hacer ese tipo de acuerdos es lo que realmente nosotros apoyamos al administrador, ¿verdad? A llevar la gestión a un nivel más óptimo, donde los habitantes se sientan, pues al final, cómodos, ¿verdad? No sé si has escuchado de Hello Management, un amigo en común, para ti, Rubén, es miembro de todo este grupo de Orange Investment, y con ellos hemos estado hablando para potencializar el tema de huestirología, que se llama, donde el huésped es lo más importante. Ellos le llaman huésped, nosotros le llamamos inquilinos o habitantes. Claro. Realmente son los importantes, y así es como nosotros lo vamos gestionando. Sumado a toda la economía en escala que puedes tener resuelto, ¿verdad? Mira, sí, seguro. Contame, al final ahorita hemos hablado mucho de cómo pues la tecnología nos resuelve el día a día, y que mejoras para el inquilino y más eficiente, y que mantengamos bien el proyecto. Pero hay otro beneficio que no quiero decir oculto, sino porque ahí está, pero que viene a mejorar las cosas a mediano o largo plazo, que es la cantidad de información y cómo procesamos esa información y cómo la implementamos bastante para, pues para el futuro. Hablabas un poco anteriormente
de resolver pues temas como de qué activos te fallan y ese tipo de cosas, pero también se podría llegar hasta el detalle de entender la gestión, pero el comportamiento de tus inquilinos para poder recopilando toda esa data y entender cómo podés desarrollar un siguiente proyecto, ¿verdad? Tal vez Porque que el pues, gimnasio no lo usan o usan a tales horas, entonces ya no sé si nada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu percepción o cómo manejas esto que va ligado como al tema de Big Data, ¿verdad? sí, lo que estás hablando es de Big Data. De hecho, nuestra tecnología lo que apoya al desarrollador, y ese es otro de los dulcitos que le damos al desarrollador, es que nuestra plataforma ya funciona como una herramienta de análisis de mercado, porque sabemos el comportamiento de los habitantes en función de que cuántas veces se rentó el yoga deck o cuántas veces se utilizó el daycare, y todas las áreas sociales están analizando con la frecuencia que se usa cuántos invitados ha tenido el edificio en general como para definir zonas de visitantes y demás. Entonces, todo ese tipo de información la vamos canalizando y se la vamos pues, prácticamente entregando al desarrollador dueño de la data para que haga uso de ella, sumado a que también sabemos cuando se desocupa o está ocupado o desocupado un apartamento o un local, cuánto tiempo pasa desocupado o cuánto tiempo pasa ocupado, cuál es el uso del apartamento, si usted es inquilino o propietario. Entonces, todo este tipo de información nosotros ya la manejamos, y es donde apoyamos al desarrollador para que él pueda definir un proyecto siguiente, acompañado a qué proveedores realmente fueron los que dieron la talla o tuvieron el menor número de incidentes para poder avanzar en el siguiente proyecto. Sí, el Big Data es el futuro, es el nuevo petróleo. Sí, la verdad es que, y ahora todos estos sistemas, como logran pues almacenar esta cantidad de data que antes pues ni se podía, y viene el tema de cómo ordenarla, cómo procesarla y entenderla y volverla pues una analítica como mencionas para poder predecir situaciones en el futuro, en este caso comportamientos para proyectos futuros. Creo que es un tema súper interesante que tenemos que todos ponerle el ojo, porque más ahorita con este tipo de crisis que estamos viviendo ahorita en el 2020, que está acelerando mucho todo el tema tecnológico, porque no sabemos que es el medio. Si no, pues ahorita nosotros en un día pre-COVID estaríamos en un estudio grabando uno enfrente del otro, pero ahorita la tecnología nos está ayudando a que podamos continuar, en este caso haciendo el podcast, pero en el día a día la tecnología pues, nos va a ayudar a que sigamos viviendo nuestra vida hasta de una mejor manera, ¿no? Sí, definitivamente la tecnología viene mucho a ayudar, pero también es un tema de responsabilidad, porque importante mencionarlo, muchos administradores que ven nuestra tecnología me dicen, no, yo no la quiero y no le voy a dar paso a la junta directiva porque ahí me van a contar las costillas a mí. Entonces también se pone a la defensiva, ¿verdad? Entonces, lejos de verlo como un aliado, muchos todavía ven la tecnología como una amenaza de reemplazo de actividades, ¿verdad? Pero creo que estamos todavía muy lejos de eso para que realmente Relativamente lejos, porque es cierto que nunca la tecnología pues tal vez no va a poder eliminar al ser humano completamente, pero sí cambian o sea, dice, la gente piensa como, me voy a quedar sin trabajo porque un robot me lo va a venir a quitar. Ese trabajo en sí probablemente sí lo puede hacer un robot, pero el quien le dice al robot qué hacer, o quien está programando, generando las ideas para que se automaticen todo el proceso, etcétera, etcétera, sigue siendo una persona que entiende las necesidades de su mercado, que entiende las necesidades de sus
tus clientes y conforme a eso, pues evoluciona todo el tema e implementa la tecnología, pues porque ahorita, como decías vos, la tecnología nos está ayudando a ser transparentes, a ser más rápidos, pues a adelantarnos a la competencia también en otras industrias y creo que todos tenemos que montarnos en el barco de la tecnología lo antes posible. Fíjate que tuvimos una experiencia, y no hace mucho, hace 1 año y medio, 2 años, con un desarrollador muy importante, igual que ustedes, aquí en Guate, donde íbamos a administrar de forma totalmente autónoma, con cámaras inteligentes y a través de la plataforma. Pero cuando los habitantes supieron que no iba a existir personas adentro, no dejaron que realmente avanzara, porque necesitaban ver al guardia de seguridad de afuera, necesitaban ver por lo menos a un conserje ahí, ¿verdad? Un contacto humano. Sí, o sea, ahí nos dio la pauta de que todavía no estábamos tan listos para tener un desprendimiento social. Sí, pues siempre tiene que haber un proyecto, en este caso, que lo implemente, que inicie, que vea cómo se comporta, porque pues al final el miedo al cambio es en todo sentido. Pues del internet cuando empezó, pues te daba miedo meter tu tarjeta de crédito porque te le van a clonar y a cobrar de más. Ahora ya la tenés metida en el celular y en todas las aplicaciones de tu teléfono para que te cobren solo haciendo un clic, pues entonces creo que igual son paradigmas que se tienen que romper y se van a ir quebrando mientras logremos implementar pues tecnología en la vida de todo. Sí, y mira, disculpa, podemos cambiar un poco el rol ahorita y hacerte yo una pregunta. Dale. ¿Qué pasa con los desarrolladores que realmente no le han podido dar tanta importancia a la gestión de administración? ¿Es por temas puramente numéricos o Depende mucho del desarrollador en sí, porque ahora surgen muchos desarrolladores pues pequeños que se enfocan solamente en un proyecto y probablemente, como mencionabas antes, económicamente no es viable, y el hecho de administrar, todos sabemos que es pues algo complicado. En Guatemala son pocas empresas que se dedican full a administración. Pues yo he trabajado con un par, igual no son muy tecnológicas que digamos, sigue siendo muy, muy empírico el tema de la administración. Entonces también hay pues mentalidad del desarrollador donde dice: yo soy desarrollador, no soy administrador, yo delego esto y no me quiero meter al clavo, y después esperando que el administrador haga un buen papel. Pero yo creo que hay muchos factores y igual es la cultura y el desconocimiento más que todo, porque si no conoces las herramientas que te van a ayudar a hacer mejor, pues hasta que no te las presenten y no las veas implementadas, no lo vas a lograr. Entonces también es un poco de que el desarrollador sea un poco atrevido y dispuesto a adoptar este tipo de tecnología, que ahora, como te decía, ya todos tenemos que tener en la mente que todo lo que sea tecnología te va a ser todo para mejor, pues te va a lograr eficientar, etcétera, etcétera. No, nada va a ser peor. Lo que pasa es que sí te cambia tu rol, pues, o tu manera de trabajarlo, y eso es lo que complica muchas veces, porque ya estás acostumbrado a esto y ahora te dicen hacerlo así. Es la curva de aprendizaje y lo que te logras adaptar a lo nuevo es un poco donde está el miedo, y también por temas de tiempo, pues que si no hay especialistas en eso y si vos no te querés dedicar a la administración de inmuebles, pues simplemente no querés ese problema. Pero yo creo que la gestión de activos o empresas de gestión de activos inmobiliarios deberían de empezar a ver más y a apoyarse mucho en tecnología como la que ustedes han desarrollado para venderle la solución al desarrollador que no quiera enfocarse en ese modelo de negocio de la administración, ¿verdad? Porque también es válido decir no querés, y si contratas a alguien que te lo haga a huevo, pues te lo va a hacer huevo y es tu culpa. Pero ahí deberían entrar estas
empresas que te solucionen ese dilema, como para todo, pues si el desarrollador pudiera hacer de todo, pues no contrataría ni constructora ni a nadie, sino lo haría todo él, pero desarrolladores son los enfocados en dirigir la orquesta y por ende deberían de existir también estas empresas que se dediquen full a resolver el tema de la gestión de activos inmobiliarios. Entonces, pues yo conozco la cámara de administradores, es enorme, hay un montón de gente ahí, que es, para mi criterio, también está toda esta gente, debería estar, la que más debería sumar al barco de empezar a implementar este tipo de tecnología para ofrecerlo ya a sus clientes. Así debería de ser. Y apoyo mucho lo que estás diciendo. El desarrollador no lo puede hacer todo y está libre de tomar su decisión de cuál va a ser el camino que quiere tomar. Pero ojo que sí estoy de acuerdo, donde el desarrollador sí tiene que entregar, ya sea quien sea, un manual, sus garantías, sus planos as built, o sea, debería haber todo ese proceso de entrega, no al momento de que ya está el activo funcionando, sino de 3 meses, 6 meses antes para lograr una buena adecuación. Pues también va a depender de la magnitud del proyecto, pues que estamos hablando de un centro comercial de 70,000 metros cuadrados. Estoy seguro que esa gente sí lo hace, pues, y regresamos al punto en que donde los proyectos son patrimoniales, seguro que sí estás pensando en mantener, en administrar tu inmueble nítido desde el día 1, pero cuando son proyectos especulativos, que la mentalidad un poco también de muchos debe ser, me termino y me deshago y adiós. Por lo menos debería haber esa entrega bien formal de todo para que funcione bien. Esa es la intención realmente, y el fin en mente de todo esto realmente es mejorar la calidad de vida del habitante. Estoy seguro que todos los desarrolladores lo que hacen es crear proyectos que inspiren, que realmente brinden una mejor calidad de vida hacia el guatemalteco como tal. El administrador tiene que tener claro cuál es la visión del desarrollador para seguir esa misma línea en el momento en que la gestiona, ¿verdad? Para no perder esa confianza que el inversionista propietario hizo, ¿verdad? Ahí en el desarrollador. En tu proyecto. Sí, en definitivo. Pero sí es un reto sumamente grande. Es sumamente grande y parte de solventar o lograr ese reto es la generación de este tipo de contenido, con esta plática que estamos haciendo, para un poco educar o al final yo siempre pienso que no por escuchar un podcast vas a cambiar tu forma de pensar, pero sí te va a prender ese foco, así como, existe esta opción, ¿verdad? O existe esta forma de trabajarlo, voy a empezar a indagar más, o por lo menos voy a delegar en el responsable de mi empresa a investigar un poco más de eso para ir mejorando, pues al final de cuentas, como hablamos, pues mejorar para el país y para todos. En definitivo. Sí, y ahí que regresamos a las raíces de Inmogroup, que realmente es mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de una gestión transparente, de una gestión adecuada y que no impacte necesariamente más en el bolsillo del inversionista y del habitante, porque pues al final se puede gestionar de una forma buena sin ni siquiera incrementar los costos drásticamente, ¿verdad? Y eso realmente le va a venir a aportar mucho valor al desarrollador, porque va a hablar mejor del proyecto, ¿verdad? No durante los primeros 5 años, sino que durante el proyecto entero, ¿verdad? Y sí, y ese tema de costos a mí es bien complicado de que tanto el desarrollador y el inquilino o el propietario del inmueble ya terminado lo capte, porque a veces digamos que el desarrollador viene y pues los últimos años ha habido un tema de una guerra de amenidades donde haces 25 amenidades, pero toda esa amenidad tiene un costo, ¿me entendés? Entonces, si vos quieres comprar en este proyecto,
porque te gustó, porque tiene piscina, porque tiene gimnasio, porque tiene, puedes bañar a tu perro, etcétera, etcétera, pues obviamente tenés que pagar mes a mes para que eso funcione bien todos los días. Entonces, pues, se vuelve un poco complicado porque el incremento del mantenimiento para ese tipo de proyectos pues es bastante elevado, y ya cuando te toca pagarlo al inquilino, ya dicen, pero ¿por qué? Pues y ahí probablemente es donde se viene para abajo. Pero también, y lo quería mencionar porque es un tema donde el desarrollador también tiene que ver de no desarrollar un proyecto con 25 amenidades solo porque sí, solo porque lo quiero vender, y el cliente me lo va a comprar ahorita, pero después ya no va a pagar el mantenimiento porque es muy elevado, sino tenemos que empezar a desarrollar proyectos más enfocados en tu mercado objetivo, con las amenidades necesarias para que tu edificio pues sea atractivo a tu mercado, pero sin tener ese incremento de mantenimiento ridículo que lo va a volver insostenible, y al final de cuentas también una mala inversión, pues, porque al final de cuentas vos lo buscas para rentarlo, y ahí es donde empiezan a haber proyectos con rentabilidades, por inmuebles con rentabilidades muy bajas, porque lo rentas a $1,000 y solo de mantenimiento son $1,200, y tu cap rate bajó de un 6 a un 3% solo por tener 25 amenidades. Pero el que renta, en realidad, la renta no la dicta la cantidad de amenidades que tiene un proyecto, sino lo dice el sector y lo que la gente quiere pagar por vivir en ese sector. Entonces, fíjate que nosotros tenemos acceso a datos, vemos que muchas amenidades pasan 6 meses sin utilizarse. 6 meses sin utilizarse. Y seguro, probablemente hiciste el gimnasio de CrossFit y solo hay 2 crossfiteros en tu proyecto, o hiciste algo, la sala de yoga, y nadie hace yoga porque todo es gente grande, no sé, pues algo por el estilo. No, probablemente siempre hay picos. Al inicio todo el mundo, porque pues obviamente es novedad, pero en el tiempo las amenidades van bajando y listo, se pierde. Y en esta pandemia todo cerrado, no puedes usar ni una amenidad. Ni una. También tenemos datos bien interesantes sobre eso, y ni te digo de qué tipo de quejas también han habido, ¿no? Porque sí, pues, me imagino. De reírse muchísimo. Pero buenísimo. Los datos al final van a regir cómo se van a desarrollar los siguientes proyectos hoy por hoy. Los contratistas hoy por hoy tienen que ser más conscientes de tener productos de mejor calidad y tratar de minimizar el número de incidentes o de reclamos sobre sus productos, porque hoy por hoy las administradoras y en sí los desarrolladores ya están utilizando el Big Data para ir analizando eso y ser tomados en el siguiente proyecto. Ahorita de eso se trata, y claro, todo enfocado a mejorar, ¿verdad? seguro. El enfoque. Bueno, buenísimo. Buenísimo, Josué. Entonces te agradezco bastante por haber estado con nosotros y tomarte el tiempo de hablar conmigo aquí un ratito. No sé si quisieras dejar tus datos por alguien que te quisiera contactar ahí por los servicios que provees. Pues muchísimas gracias. Mi correo electrónico para servirle a todos, jdiescas@imogroup.net, y para resolver cualquier duda, cualquier inquietud, y si les podemos servir en algo, pues será un honor. Y más que todo también felicitarte, Marcos, por este podcast. Desde el episodio 1 realmente me llamó poderosamente la atención, y veo que ya van bastantes, y me honras muchísimo al haberme invitado. Muchísimas gracias. No, hombre, a vos muchas gracias, y también te felicito por el emprendimiento en esto, que creo que si no sos el único de los pocos que están tratando de implementarlo en Guate, y seguramente en toda Latinoamérica va a ser la meta, pero felicidades. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos nuestra audiencia. Esperamos que nos sigan sintonizando en un siguiente podcast. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Chao. Bye.